Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar como parte de lo que nos toca discutir el día de hoy es lo que es la ley de Gauss y la ley de Coulomb. Ustedes en el video, sí, en los videos respectivos, eh, se discute acerca de las ecuaciones de Maxwell cuando las cargas están quietas. Entonces, naturalmente, ¿no? Si no existe cargas, ¿sí? Si las cargas no están en movimiento, obviamente no existe corriente, ¿sí? Y por lo tanto la divergencia y el rotacional del campo magnético son cero, ¿sí? Y por lo tanto el campo magnético es cero, ¿no? Sí, sobre todo si se piensa en un campo en todo el espacio y aplicamos el teorema de Helmholtz. Por otro lado, ¿no? El hecho de que las cargas no se muevan quiere decir que el campo eléctrico solamente va a depender de la posición y no del tiempo. Por lo tanto, su rotacional va a ser cero y estas dos son las ecuaciones de la electrostática que se dice, ¿no? De la misma forma, aplicando el teorema de Helmholtz, se puede encontrar básicamente el teorema, la ley de Coulomb, ¿sí? Suponiendo ya el caso de la superposición de cargas. Y de igual forma se puede definir lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Como un campo escalar auxiliar al campo vectorial al campo eléctrico. Sí. Como se ve aquí, ¿no es cierto? El campo eléctrico es sí, primeramente tiene dirección radial, ¿no? Si aplicamos esto a una densidad de carga puntual, sí tiene dirección radial, es decir, ¿no es cierto? Va desde la carga al punto donde vamos, donde estamos calculando el campo. Aquí hay que identificar, ¿no? Que existen dos eres, digamos, la posición donde estoy calculando el campo y la otra es la posición donde está el diferencial de carga, ¿no? Que es el R', y justamente son estas dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la posición donde estoy calculando el campo es una posición fija, mientras que la posición donde está la carga para una distribución de carga es una cantidad variable, ¿no? Que se suma el aporte de cada campo de acuerdo a la ley lineal. Y entonces, fijándonos para una carga puntual, se establece, ¿no? Que la dirección es radial desde la carga, ¿sí? Saliente o entrante dependiente del signo de la carga y depende del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? El potencial eléctrico tiene la misma forma, digamos, es un campo escalar que depende del inverso de la distancia, ¿no? Eh, Se discute básicamente la ley de Gauss, que no es nada más que establecer, ¿no? La primera ecuación de Maxwell en forma integral. Entonces, mientras que esta relación es local, ¿ya? Esta relación es no local, ¿no? Porque establece las cargas que se encuentran en un volumen con el flujo que se encuentra alrededor de la superficie del volumen. Es decir, las cargas están por aquí y la superficie está por acá. Y entonces esta es una relación integral, ¿no? Que lo interesante es que relaciona el flujo con la carga encerrada. Esta, en cambio, de forma diferencial es local. Es decir, el campo en este punto se relaciona con la densidad de carga en ese punto. Sí, por lo tanto, la divergencia de este campo, por ejemplo, si aquí no hay carga, obviamente la divergencia tiene que ser cero. Sí, pero no porque la divergencia sea cero quiere decir que el campo es cero, ¿no? Este es el típico ejemplo, cuando una carga, por ejemplo, o una carga esférica o una carga puntual se encuentra en el origen, ¿sí? Digamos, el campo es radial, ¿no? Y en estos casos, tal como se dice, la simetría es importante. Y entonces, de manera general, se habla de tres tipos de simetría, ¿no? Una simetría es desde un punto que tenga simetría esférica, ¿sí? La otra es desde una línea, ¿no? Es decir, si yo tengo una línea infinita, la simetría es alrededor de esa línea, ¿sí? Es una simetría alrededor de ese eje, es una simetría cilíndrica, ¿sí? Y la otra, ¿no es cierto? Punto, línea y plano, ¿ya? Entonces, una cosa esférica, una cosa que sea una línea o algo que sea cilíndrico,
y la otra es un plano, ¿no? Una cosa plana que tiene una simetría plana, digamos, una simetría, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se dice es que la ley de Gauss puede servirme para calcular el campo eléctrico por el hecho de que el campo eléctrico sobre la superficie es constante y puede salir fuera de la integral. Entonces, siempre se va a buscar, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones cuando se quiera calcular el campo eléctrico por la ley de Gauss. Pero, a pesar de que el campo eléctrico se calcule así, no quiere decir que solo funcione la ley de Gauss en ese caso. Sí, de hecho, ¿no? Independientemente de la forma que tenga la densidad de carga, esta ecuación va a ser siempre válida. ¿Sí? La diferencia es que cuando esta densidad de carga no tenga simetría alguna, este campo no vamos a poder sacarlo de la integral porque el campo va a depender o va a cambiar sobre la superficie. Y por lo tanto va a ser una variable, ¿no? Y no nos va a servir, digamos, para calcular el campo. Pero es una ecuación que se cumple siempre, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, se establece lo que es el potencial eléctrico, ¿ya? Y en el potencial eléctrico, ¿no? Lo que se ve es que tiene la misma simetría que el campo eléctrico, que básicamente está definida por la distribución de carga. Y el campo básicamente depende de la variación del potencial eléctrico y tiene dirección negativa con respecto al gradiente, ¿no? Eso quiere decir que va del mayor potencial al menor potencial, ¿sí? Y como el gradiente tiene la dirección de máxima variación del potencial, es ortogonal a las superficies equipotenciales, ¿no? Eso es desde el punto de vista teórico, ¿ya? Cosas importantes que hay que recordar, ¿sí? Lo importante es, básicamente viene por aquí, ¿no? ¿Ya? Lo que se conoce como la superposición de campos. Entonces, ¿no? En esta ecuación integral, naturalmente, se tiene que el campo eléctrico es la suma, si es la superposición, es esta integral de los campos generados por cada diferencial de carga. Y en cada caso tiene dirección radial, ¿no? Desde la carga, ¿no? Sí, y depende del cuadrado de la distancia. Entonces, si nosotros tenemos una densidad de carga dada, si conocemos la densidad de carga, el problema se soluciona al integrar esto, ¿sí? O al integrar el potencial eléctrico, ¿ya? O al integrar, ¿no es cierto?, el potencial eléctrico y a partir de esta integral sacar el gradiente y calcular el campo. Pero en definitiva, ¿no? Estas dos van a ser lo que nosotros, bueno, esta es la que se conoce como la ley de Coulomb, ¿no? Para el campo eléctrico, y esta sería la equivalente para el potencial eléctrico. Entonces, ya sea integrando el potencial o ya sea integrando directamente el campo, usando el principio de superposición, se tiene resuelto el ejercicio, ¿sí? Y entonces el problema, después de entender la parte física, se simplifica a un problema matemático, que es básicamente una integral. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si tienen preguntas en general de este video o de esta sección. Yo tengo una pregunta. Dígame, Raquel. El potencial está determinado por una constante. ¿Eso es para que sea continuo o me equivoco? Esa parte entendí bien. Ya, lo que pasa es que el campo es el real, ¿no es cierto? Este se supone que es el real, el que existe y el que genera la interacción entre cargas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros describimos esta cantidad, este es un campo escalar auxiliar, en el sentido de que no existe en la realidad, ¿ya? No puedo yo medir el potencial. Sí, no puedo medir el potencial, ¿no? Entonces, el potencial es un campo matemático que me sirve para calcular el campo real, que es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en este sentido, bueno, en este sentido, ¿no? Además de eso, se ve que este campo escalar que genera el campo eléctrico se relaciona, ¿no es cierto? O se lo calcula a través del gradiente. Y si yo le sumo aquí cualquier cantidad que sea constante, ¿no es cierto? Este es un escalar, ¿no? El potencial es un escalar. Entonces aquí a lo mucho puedo sumar una función escalar o una cantidad, ¿no es cierto? O un escalar que sea constante. Entonces, si yo sumo cualquier cantidad constante aquí, ya el gradiente de una constante es cero y por lo tanto el campo sigue siendo el mismo.
Entonces, no hay diferencia, ¿no es cierto?, si este campo tiene una forma funcional o le sumo, por ejemplo, 100.000 voltios. ¿Sí? Entonces, si el campo le sumo 100.000 voltios, sigue siendo, perdón, si al potencial le sumo 100.000 voltios, sigue siendo el mismo potencial. Eso quiere decir, ¿no?, que... ¿Dónde está? Esta creo que es la clase T. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Vamos hasta el último. Eso quiere decir, ¿ya?, que si yo tengo aquí, por ejemplo, un potencial eléctrico que sea de la forma, por ejemplo, B sub 0 por X, ¿ya?, menos B sub 0 por X, que me da un campo eléctrico, sí, pongámosle así, que me da un campo eléctrico que es menos, más B sub 0 sobre D en la dirección X. ¿Ya? Yo le puedo sumar aquí 1.000.000 de voltios, ¿ya?, que me da el mismo campo. Sí, me da el mismo campo, no se altera en nada, ¿no? Entonces, que me digan, por ejemplo, hay algunos sitios, ¿no es cierto?, en el que dice el voltaje, por ejemplo, en la superficie terrestre, ¿sí? O sí, es 1.000.000 de voltios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso no me dice nada, ¿no? Porque si aquí, digamos, es 1.000.000 de voltios y aquí arriba es 1.000.000 de voltios más 1 voltio, ¿sí?, en una diferencia de alto de 1 metro, me da lo mismo que sea estas cantidades o decir aquí es 0 voltios y aquí es 1 voltio, ¿sí? Esto suena, ¿no es cierto?, a mucho, ¿sí? Este de aquí, déjenme ver qué pasa con esto. Ya. Esto suena a mucho, ¿no es cierto?, y esto suena a poco, pero es el mismo campo eléctrico el que se genera. Entonces, no me interesa el valor del potencial, ¿sí? Lo que me interesa es el valor de la diferencia de potencial por unidad de longitud. Eso es lo que es interesante. El valor absoluto del potencial no me dice nada porque está constante y yo le puedo sumar cualquier cosa. ¿Cuál es el acuerdo que se tiene, no? El acuerdo que se tiene es que el potencial en el infinito sea cero. Ese es el acuerdo, ¿no? Entonces, de alguna forma se acuerda esto para decir entonces que en el infinito es donde está el potencial cero y esta constante aditiva indeterminada le mido con respecto del infinito. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Daniel. Ya, de pronto. A ver, espérenme un momento. Ya le dejé compartir, espérenme un momento, déjenme. A ver, primero esto. Ya. Ya debe poder compartir. A ver, pero yo necesito aquí. No, lo que pasa es que es igual una convención, ¿sí? El hecho de decir, por ejemplo, el teorema, ¿no es cierto? En este teorema de aquí, decir que esta cantidad es negativa, ¿ya? Y por lo tanto el campo eléctrico, por ejemplo, depende de menos el gradiente de un potencial, solamente me afecta a la dirección que tiene el campo con respecto al potencial, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿no es cierto? Esto es para decir que el campo eléctrico va del mayor potencial al menor potencial. ¿Sí? Si el signo menos le introduzco acá y redefino el potencial como menos de esta cantidad, el campo eléctrico sería más el gradiente, ¿sí? Porque el potencial es el que ahora tiene signo menos, imagínense, y por lo tanto el campo eléctrico iría del menor al mayor potencial. Sí, entonces simplemente es una convención, ¿no? Igual esta es una convención, este signo
no tiene una implicación física importante, digamos. ¿Sí? Porque el campo, porque este de aquí simplemente se redefiniría si este fuese de signo más. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta. Justo ahí, en la parte donde se ha descrito la ecuación del campo eléctrico, ¿esa densidad de carga siempre tiene que ser volumétrica o puede ser, por ejemplo, densidad de carga por unidad de área? No, no tiene que ser siempre volumétrica. De hecho, esa es la ecuación más general, pero de manera general, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo, una densidad, supongamos que yo tengo una densidad superficial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no es cierto? Tengo aquí, ¿sí? En esta superficie una densidad superficial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir, no? Esta densidad yo la puedo escribir como una densidad volumétrica. Y digo, ¿no? Es igual a sigma solamente en la superficie S. ¿Ya? Y es igual a 0 en fuera de S, pongamos. ¿Ya? Entonces yo cualquier densidad le puedo cambiar como una densidad superficial o densidad lineal o inclusive carga puntual. Entonces, ¿eso en qué le transforma las ecuaciones, no? Que si es una densidad volumétrica, el diferencial de carga es este. ¿Sí? Pero si no es una densidad de carga volumétrica, va a ser una densidad de carga superficial. Entonces, por ejemplo, me va a quedar sigma por el diferencial de área. Y si no, ¿no es cierto? Va a ser una densidad de carga lineal, que va a ser lambda por dl. ¿Ya? O si no, va a ser una carga puntual, que ya no es diferencial de carga, sino simplemente es Q. ¿Sí? Y en todos los casos, la ecuación simplemente va a ser, ¿no? Que el diferencial de campo es el diferencial de carga, ¿sí? Por R menos R', ¿ya? Sobre R menos R' al cubo. ¿Dónde, no es cierto? El campo yo lo estoy midiendo en la posición R, ¿sí? Y la carga se encuentra en la posición R'. ¿Está claro? Entonces, no importa, ¿no? Entonces, de manera general se escribe como densidad volumétrica, pero esta densidad volumétrica se transforma en superficial o lineal o carga puntual, dependiendo del caso. Okay, bro. ¿Algo más? Sí, y otra pregunta, más adelante, creo que era en la diapositiva 3, Ya. cuando se dice que también puedo tener una carga puntual, mi pregunta es, ¿cuándo se debería utilizar la notación de carga puntual, pero no de Dirac que habíamos visto anteriormente? Bueno, ahí simplemente lo que se hace es para poder pasarme, por ejemplo, de aquí. Ya, de aquí, ¿sí? Acá. Simplemente, ¿qué digo? ¿No es cierto? La densidad de carga, ¿sí? Digo, es una carga puntual, entonces, ¿no es cierto? La densidad de carga en la posición R' no es nada más que una carga puntual que se encuentra en la posición, por ejemplo, R0. ¿Sí? Entonces, así. Entonces, ¿qué es lo que yo logro ahí, no? Que esta integral de la densidad de carga de R', de R menos R', ¿sí? Sobre módulo de R menos R0, menos R', al cubo, ¿no es cierto? Integrado en R', ¿sí? Como esta densidad volumétrica es simplemente una, ¿sí? Como esta densidad de carga volumétrica es simplemente una delta de Dirac, si reemplazo esto aquí e integro, lo único que me va a dar, ¿no es cierto? Como integro yo en todo el universo, ¿ya? Por lo tanto, esta integral simplemente me va a dar la carga puntual, ¿sí? Y donde vea R' se reemplaza por R0, que es la posición de la carga. Es más que todo para eso, ¿no? Es decir, es más que todo para poder justificar y escribirle para cualquier caso, inclusive las cargas puntuales, como una densidad volumétrica de carga. Sí, entonces esta integral, ¿no es cierto?, me da esto. Y llego al caso de las cargas puntuales, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces, simplemente es por eso, ¿no? Ahora, si ya tengo cargas puntuales, ya no necesito hacer cada vez
reemplazar la delta de Dirac aquí ¿no es cierto? Y escribir esta ecuación integral como una ecuación así. Sí, porque ya sé que todo este proceso lo hago, ¿no? Sí, ya sé que este proceso me justifica matemáticamente por qué llegar a esto. Sí, porque nosotros estamos construyendo toda nuestra teoría en base de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, toda nuestra teoría la estamos construyendo desde aquí, ¿ya? Desde aquí, ¿sí? Y aquí lo que aparece es densidad volumétrica de carga. Entonces, por eso es que nosotros justificamos matemáticamente y decimos cargas puntuales, cargas superficiales, cargas lineales, todo lo que sea, le puede escribir como una densidad volumétrica de carga por una o dos deltas de Dirac, como sea. Sí, siempre. ¿Ya? Pero desde el punto de vista práctico, no, ya sé, ¿no? Que simplemente para cargas puntuales utilizo esta fórmula y punto, ¿no? No necesito cada vez hacer esto. ¿Ok? ¿Algo más? Profe, cargas puntuales entiendo que sean electrones, por ejemplo, pero ¿a qué nos referimos físicamente cuando es algo superficial, una carga distribuida superficialmente, que es continua además? Ya supongamos que nosotros tenemos una esfera conductora, un material conductor, ¿ya? Y aquí ponemos carga, ¿sí? Como el material es un conductor, tiene una propiedad que las cargas tratan de buscar un equilibrio y entonces se van a distribuir uniformemente sobre el material, ¿sí? Y entonces las cargas, si nosotros nos fijamos en la superficie del conductor, ¿sí? Las cargas van a estar justo en la superficie van a estar. ¿Sí? Aquí van a estar, digamos, los electrones. Y entonces esto, ¿no es cierto? Este es el ancho de mi material, digamos, imagínense un cascarón esférico, ¿no? Hecho con algún material súper fino, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí sería mi modelo de carga superficial. Entonces, la carga va a estar aquí sobre la superficie de la esfera. ¿Ya? Entonces, en la realidad, ¿no? De alguna forma, yo le tengo que poner la carga ¿sí? en ese punto. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el vacío, ¿no? Y entonces en el vacío yo no voy a poder, digamos, si me olvido que esta es una esfera conductora en la cual le puse carga, sino que digo, estoy en el vacío y tengo una densidad de carga superficial, eso va a ser un poco irreal, ¿no es cierto? Porque no va a haber forma de que yo ponga un cierto grupo de cargas ahí y se queden quietas. Sí, si están en el vacío, obviamente las cargas se van a repeler y se van a ir hasta el infinito, se van a alejar hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, en toda esta primera parte de la electrostática en el vacío, donde no existe medios, es un poco irreal algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque no podemos imaginarnos que existe una densidad de carga volumétrica o superficial solita en el espacio así que no, y que se mantiene estable. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, esa es la parte teórica, ¿no? De lo que vimos ahora. Vamos a la parte práctica, ¿ya? Entonces, en la parte práctica, déjenme ver, yo creo que... es el primer, no sé si me... Sí, ya. Entonces, justamente mi primer ejercicio va por este lado, ¿no? Tenemos diferentes distribuciones de carga, tal como se especifica acá, ¿sí? Que se encuentran distribuidas uniformemente. Ya, entonces, ¿no? Van a escribir ustedes en este instante cómo es que la carga se vería como una densidad volumétrica de carga utilizando una delta de Dirac en todos estos casos. ¿Ya? Y aquí voy a definir una función que se llama escalón unitario, que es lo que van a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, la delta de Dirac ya le conocen, ¿no? La función escalón unitario es una función, ¿sí? Que es así, ¿no? Por ejemplo, digamos que le hago una función h de
z menos z0. Sí, entonces esta es una función, ¿no es cierto?, que vale 0 para todo punto z menos z0 menor que 0 y vale 1 para z menos z0 mayor que 0. Sí, para cualquier argumento, ¿no?, que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, esta función escalón unitario, por ejemplo, me permite, ¿no es cierto?, ya que tiene esta forma, ¿sí? Ya que tiene esta forma, déjenme hacerle esta así. Sí, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Sí, siendo esto z, por ejemplo, y este punto z0, me permite definir, por ejemplo, digamos, ¿no? Supongamos que yo digo un campo eléctrico, ¿sí? Este campo eléctrico vale E sub 0 en X para todo T mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer, ¿no es cierto? Decir este campo eléctrico en vez de escribir así, ¿no es cierto? Que el campo eléctrico se enciende para luego de 0, yo puedo escribirle así. Y aquí ya matemáticamente se escribe que este campo eléctrico vale E sub 0 en X para cualquier, porque desaparece en mi pantalla ya, para cualquier punto, no, para cualquier tiempo mayor a 0, ¿no? Y antes del tiempo 0 el campo eléctrico es 0. ¿Sí? Entonces, ¿no? Utilizando la función delta de Dirac y la función escalón unitario, ¿sí? Van a tratar de escribir estas cosas, ¿ya? Estos diferentes cargas distribuidas de esta forma, utilizando siempre una densidad de carga. Trabajen, por favor. Ok, vamos con la primera, ¿no? A ver, vamos con Camila. Cuénteme la primera, ¿cómo le escribiría? Camila. No le oigo, solo veo que ya se... Ahora sí, dígame.
A ver, Brandon. No le digo bien, dígame. Profe, ahí se escucha. Ahí escucho. Ok. Creo que para la primera tengo una idea, pero no estoy seguro. Sería primero No me importa. esta función. ¿Mande? Sí, dígame, lo que tenga, no hace falta que esté bien. No me interesa que esté bien. Entonces la primera sería como que tenemos un escalón, ¿no? Pero es como partidito, como que fuera un pozo, pero al revés, ¿no? Entonces, yo creo que sería así, sería Q por H de Z más L medios. Q todo por, ¿no es cierto? H de Z más L medios. Y de ahí creo que tenemos menos H de Z menos L medios. Ya. Vamos analizando Creo con que usted mismo. ¿Qué es este H de Z más L medios y H de Z menos L medios? ¿Qué le da? tenemos dos funciones de escalón. Ya. ¿Y qué le da? La primera daría un escalón como la imagen de arriba, pero en vez de Z 0 sería en menos L medios. Ya. La segunda función sería la misma, solo que invertida hacia abajo. Es decir, la parte que está por el eje arriba iría abajo. Entonces, si sumamos las dos funciones, entre L menos L medios y L medios se suman las dos funciones y es simplemente Q. Ya, entonces vamos a ver, ¿no? A ver, entonces déjeme hacer, ¿ya? Entonces dice usted esta, ¿no es cierto? Esta es la función H de Z. Ay. Esta es la función H de Z más L medios. ¿Sí? Donde este es el punto menos L medios. ¿Ya? Y la otra es una función que le voy a hacer en verde. ¿Sí? Y la otra es esta, ¿ya? ¿Ya? Y entonces esta es la función H de Z menos L medios, ¿sí? Siendo este punto más L medios, ¿no? Y entonces usted dice, al sumar estas dos, ya me da un pozo invertido, ¿no? Entonces, antes de L medios las dos suman 0, ¿no es cierto? Aquí la función va a sumar así y aquí van a sumar 0. Y entonces esa va a ser la función, ¿sí? Esta función en negro va a ser la función, ¿no es cierto? Que me interesa. ¿Sí? Esa va a ser la función. ¿Ya? Que es justamente una función que vale 1, ¿sí? Vale 1 en esta zona, ¿ya? Y fuera de esta zona vale 0. Entonces, así logra tener una carga distribuida solamente en menos L medios más L medios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Brandon? Hasta ahí va bien. Dice, eso sería porque la primera dice a lo largo solo de 16. Ya, sigamos, ¿no? Esta función, tal como está expresada. Bueno, primeramente esta es una carga, ¿no es cierto? Debería ser una densidad de carga, porque la carga está distribuida uniformemente en toda esta distancia. Entonces, ¿cuánto debería ser la densidad de carga? Creo que debería ser dividido para L. Ya. Ok, ¿no es cierto? Bueno, puede contestar usted, puede contestar cualquiera, ¿no? ¿Qué le entienden por esta? ¿Cómo es esta función? Tal como está escrita. Escalar, que tiene que ser una función. Bueno, es un campo escalar, ¿no es cierto? Sí, y tiene que ser escalar, pero obviamente está definida en todo el espacio, ¿no? En el R3, ¿no? En X, Y, Z. Por ese mismo lado, yéndonos por ahí mismo. ¿Para qué valor, por ejemplo, qué vale cuando
digamos, en el punto, ¿no es cierto? X igual a X1, Y2, por ejemplo, X, pongámosle así en función del YL tercios, ¿no es cierto? YL quintos y Z L tercios, L cuartos. ¿Cuánto vale la densidad de carga ahí? Según esta función. Valiendo lo mismo. Ya, valdría Q sobre L. Creo que faltaría multiplicar por la densidad directa X. Ya, falta, ¿no es cierto? Esta carga, según lo que está escrito ahí, solamente existe a lo largo del eje Z. Pues como solamente existe a lo largo del eje Z, para decir eso matemáticamente, ¿no es cierto? Aquí me falta una delta de X menos 0, y sí, delta de Y menos 0, que es delta X, delta Y. ¿Sí? Y ahí sí, esta se hace 0. Entonces, según esta de aquí, incluyendo todo esto de aquí, esta delta y estas funciones de escalón unitario, se tiene, ¿no? Que la densidad de carga solamente existe entre menos L medios y más L medios en Z, según esta función, según esta resta, y solamente a lo largo del eje Z, porque solamente es diferente 0 para X y Y, igual a 0. Entonces, en este punto ya es 0, ¿no? Y esto es el eje. Ya, esta es la respuesta correcta del literal A. Vamos con el literal. Dígame. Entonces, si no ponemos los deltas, sería como que la función se extiende hacia el infinito en el plano XY, ¿verdad? Claro. En toda esta zona a lo largo del plano XY, ¿no es cierto? En toda esta zona a lo largo del plano XY, es decir, sí, en toda esta zona, ¿ya? A lo largo del plano XY, ¿sí? En todo este volumen, ¿ya? Va a haber esta función va a tener este valor, digamos. Y sería una densidad de carga volumétrica que existiría en un plano, ¿sí? Que iría desde menos L medios hasta más L medios, en un plano sólido, no infinito. Eso es lo que significaría esa función que me escribió originalmente. ¿Ok? Ya con delta. Bueno, ¿cómo lo hizo con deltas para revisar? Porque de pronto. Y una delta menos pi medios. Aunque da igual el argumento. Delta menos pi medios y eso sobre rho. A ver, déjeme. Multiplicado por una densidad de carga. A ver, déjeme. Bueno, no, densidad de carga se supone que es esta, ¿ya? Dícteme, por favor, para. Sería delta de rho menos 0 y delta de phi menos pi medios sobre rho. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya, bueno, aquí, ¿qué dicen de eso? No, lo que pasa es que, ya, el objeto de este ejercicio, ¿no es cierto? Es porque cuando nosotros estamos calculando la ley de Coulomb, sí, establecemos, ¿no es cierto? Usualmente que para calcular el campo eléctrico está definido en todo el espacio, sí, de manera que esta integral la integro desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Entonces, esta es, ¿no es cierto?, la necesidad de tenerle en todo el espacio, ¿ya? Sí, porque aquí yo asumo que estoy
Sí, pero hay por definición de la delta, sería cero donde no esté. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo planteé en Z, esta integral voy a tener que hacerla, ¿no es cierto? Como estoy suponiendo en todo el universo, voy a tener que hacerla en Z en todo el universo. Y eso quiere decir que esta densidad de carga, si bien está en el eje Z, sí, pero está en todo el eje Z. Es decir, esta de aquí, lo que significa es un alambre infinito, ¿no? Sí, y como ρ es igual a 0, de hecho ya el phi, no me interesa el valor de phi, digamos, porque ρ es 0. Entonces phi, de hecho, este partecita ya no, bueno, se le puede escribir, pero no va a afectar, ¿ya? Sí, ¿algo más? Bueno, vamos por la segunda. Ahora sí, Camila, cuénteme. Quiero oírle trabajar. Camila, necesito que estén aquí atentos, no solo conectados. Cuénteme. Segundo literal. Imagino que ya leyó, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el segundo literal. Vamos a hacerle aquí. Segundo literal, entonces, ¿cuánto vale la densidad de carga superficial? Empezamos por el valor. Ya, ¿no es cierto? Q sobre el área, ¿verdad? Bueno, radio creo que era A, ¿no? ¿Qué más? Ya, una delta de R menos A. ¿En qué coordenadas? ¿Qué más? Ya, por la función paso de R menos A. ¿Por qué? Mayor carga de superficiales, entonces necesito que la carga distribuida en un radio que no sea mayor que A o menor que A, lo cual H va a ser que sea 1 y el delta me sirve para delimitar lo que es. Ya. De hecho, ¿no es cierto? Lo que le hace eso que usted dice es justamente la delta, porque la delta es una función así, digamos, ¿no? Sí, aquí está R, aquí está A, y aquí está delta de R menos A, ¿ya? Entonces, esta función es la función delta de R menos A, ¿no? Que justamente es infinitamente alta y infinitamente, es una gaussiana, ¿no? O podríamos verle como una gaussiana infinitamente alta, infinitamente delgada, ¿sí? Que está definida en A. Entonces, justamente esta función, aquí vale 0, ¿no es cierto? Aquí vale 0 y aquí es diferente de 0. ¿Sí? De manera, ¿no? Que cuando yo integro esta cosa, ¿ya? Integro, por ejemplo, digo, estoy integrando, ¿no? Para R, por ejemplo, entre 0 e infinito. Sí, entre 0 e infinito, esto me da simplemente Q sobre 4pi a cuadrado. ¿Sí? No necesito esta de aquí.
esta de aquí no necesita, ¿sí? Porque la función delta de Dirac me dice que esta cantidad solamente existe en R igual a A, justo en R igual a A. Antes de A y después de A vale 0 y en R igual a A vale esto. ¿Sí? Entonces esta no necesito, ¿ya? ¿Está claro? Una pregunta ahí en la integral que le puso. La recta de Dirac no iba de menos infinito para que dé 1. No, es que lo que pasa es que esta es una delta de Dirac en coordenadas. Ay, esta es una delta de Dirac en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Y los límites para esféricas, sí, en R van de, bueno, pongámosle más bien como límites, ¿no? Digamos, voy a calcular esto, ¿ya? Y veamos si es que está bien para ver lo que ustedes han hecho, ¿ya? Entonces digo, tengo 3 límites, ¿no? Sí, R entre 0 e infinito, esto, digamos, teta y pi y phi, ¿ya? Entonces, esta es, ¿no es cierto? Esta es, ¿sí? Esta es todo el espacio, ¿sí? Este es todo el espacio, ¿ya? ¿Sí? R entre 0 e infinito, porque es todo el espacio, pero en coordenadas esféricas, ¿sí? Teta entre 0 y pi, y phi entre 0 y 2pi. Esto es lo mismo que poner entre menos infinito a más infinito en x, y, z. ¿Está claro? Ya, ahora, esta de aquí, que es lo que me estaba diciendo, creo que Jolaus era, ¿no? Que me dijo, no estoy seguro. ¿Está dividida para el jacobiano o no? ¿Está dividida para algo? Porque en eso estaba, dijo que no había llegado. ¿Está dividida para R cuadrado, seno de teta? ¿O no está dividida? Ahí, aquí está, perdón. Aquí está faltando el seno de teta. ¿Qué dicen? ¿Está dividido o no? Jolaus dice que sí. Yo creo que no, creo que todo se divide por la integral. Ya, no, solo para el integral. Es decir, sin porque verán, pueden, diferentes opciones, ¿ya? Solamente delta R menos A, ¿ya? Delta R menos A sobre R cuadrado, ¿sí? Delta R menos A sobre seno de teta. Pongamos varias opciones, ¿ya? Ya. ¿Sí? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Ya vamos a hacer una votación. ¿Sí? Ya tengo yo listas estas cosas. Ya vamos a ver. Voten, por favor. Voten, voten, están votando recién la mitad. Falta una persona ya. Ya. Vamos a ver, imagino que ya están viendo los resultados, ¿no? Dice que el 64% responden que esta es correcta, sí, el 7% se van por la B y otro 21% se van por la D. Bueno, ya no había, lastimosamente, porque no pensé que tenía 5 respuestas. Entonces, ¿no? Si la física fuera democrática, la A es correcta.
¿Quién me justifica el por qué la A o la B, que son las que tienen mayor votación, es correcta? ¿Quién me justifica? ¿Quién puede darme un buen argumento y que diga, por esto estoy seguro que esta es correcta? Por ejemplo, podría yo poner en Z algún ángulo, ya la densidad ya no es constante, pero el punto no vale algo. Ya, entonces dice, es decir, dice, ¿no es cierto? No debe estar seno de teta porque si pongo un ángulo, la función va a variar con el ángulo, ¿eso? ¿Así? Ya, entonces dice, no puede estar seno de teta para que la densidad no varíe con el ángulo. Ok, ¿y por qué no r cuadrado o r entonces? Entonces ahí le eliminaría según usted a esta y según usted a esta. Pero podría ser todavía la A, la B o la E. O sea, yo diría que es la A porque por lo general cuando nos pasamos a coordenadas curvilíneas hay un factor de escala. Y en este caso, como el delta solo depende de R, el factor de escala de R es 1. Creería que por eso es la A. Ya, un factor de escala, es decir, por el cambio de variable. Ok, sí, ya, más o menos. ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos saber? Piensen en esto. ¿Cuánto me debe dar esta integral? ¿Cuánto debe dar esta integral? Para el ejemplo que estamos calculando. Q. ¿Ya? En base de eso, consideren las opciones que les quedan, ¿no es cierto? Supuestamente su compañero dice, no puede depender del seno del ángulo teta, porque si no, ¿no es cierto? La densidad de carga dependería de teta, que se opone a que sea uniforme. Entonces ya ese es un argumento que él da, ¿ya? Entonces, en base de esta integral, que es Q, vuelvan a considerar cuál es la que les da el resultado correcto. ¿Sí? Vuelvan a considerar, ¿no es cierto? Recuerden que tienen que integrar en todo el universo, ¿no? En todo el espacio. ¿Cuál les da? Y vamos a volver a votar. Hagan es. Pregunta, es que bueno, ahí como es una densidad de carga, pero por unidad de superficie, ahí me confunde un poco porque en la integral está de R de Z y de phi, y según yo de R no varía. No, es que estamos integrando una densidad de carga volumétrica, ¿sí? Y le estamos poniendo el hecho de que sea superficial en la delta de Dirac. Ese es el ejercicio que estamos aquí. Nosotros podemos eliminar arbitrariamente y decir, ¿cierto? No cambia el radio, solo integramos en teta y phi, y así le forzo a que esta sea volumétrica. Pero yo quiero eso que me exprese matemáticamente con la delta de Dirac, para que cuando yo haga las operaciones, automáticamente se haga lo que usted me dice que va a hacer. Porque si no, ya no existiría, ya no, es decir, ya el ejercicio fuera obvio, ¿no? A ver, entonces, esta integral tiene que ser Q, ¿sí? Integren con las diferentes opciones que ustedes crean correctas y veamos cuál es la respuesta correcta, cuál es da Q. Tengo ya 6 votaciones, faltan 8. Rápidamente, traten de integrar, eso es muy rápido. Rápido, respondan.
Faltan 3. Respondan ya. Bueno. Imagino que están viendo las respuestas, ¿no? Ahora bajó el porcentaje de 1 y subió el porcentaje de D. Vamos a ver, ¿no? Entonces, sí. Si yo integro esta cantidad, por ejemplo, tal como está aquí, ¿ya? Que es la opción D, ¿no es cierto? Hay que recordar, ¿ya? Hay que recordar que... Sí, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ok, ¿no? Entonces vamos a reemplazar las diferentes cantidades. Ya, así, ¿no? Q sobre 4pi a cuadrada, ¿sí? De delta de R menos A sobre R cuadrado seno de θ. Empecemos por esta, ¿no? Entonces, si eso es así, ya recuerden que esto me tiene que dar Q. Si eso es así, esto sería, ¿no? Sí. Obviamente Q sobre 4pi a cuadrado, que siempre existiría. Sí, el R cuadrado seno de θ se va. Ya. La integral de dr de θ de phi, ¿sí? La integral en θ me daría pi, la integral en phi me daría 2pi. ¿Ya? Y la integral en R me daría 1. ¿Sí? Y esto no me daría lo que tiene que dar. ¿Ok? Entonces esa no es. ¿No es cierto? Vamos con la B. ¿Ya? Vamos con la de R cuadrado. En la de R cuadrado, ¿no es cierto? Ustedes tienen esto. Obviamente ahí integran. ¿Sí? Y de ahí les da Q sobre 4pi a cuadrado. ¿Sí? La integral de dr es 1. La integral de θ y de phi, esto es el ángulo sólido, les da 4pi. Y tampoco es, ¿no es cierto? Al menos ya les queda Q sobre A cuadrado. Sí, entonces tampoco les da, ¿no? Por último, esta integral de allí, ¿no es cierto? La integral en R les va a quedar R cuadrado evaluado en A, que es A cuadrado, y el seno de θ de phi es el ángulo sólido completo, que es 4pi. ¿Sí? Entonces yo en los escritos, si ustedes revisan los videos, yo en el escrito de delta R, ¿no es cierto?, en coordenadas esféricas, agrupé en 3 partes. ¿Sí? Agrupé en 3 partes, ¿no es cierto? Y aquí yo le separé el jacobiano en, así creo que era, ¿no? En diferentes partes. Y entonces eso es importante porque ahí es donde me especifica más o menos cómo es que tengo que dividir para que las cosas me den lo que me tienen que dar, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que eso un poco aclare el problema. ¿Sí? Por favor, trabajen en los demás. Les voy a dar un poco de tiempo, voy a seguir adelantando en los ejercicios de hoy, pero trabajen un poco más en lo que se muestra aquí. No solamente sobre la superficie exterior.
Sí, solamente es sobre la superficie lateral, digamos, sobre la superficie redonda del cilindro, no sobre las tapas. Ya, entonces, por favor, trabajen un par de minutos. Yo voy a devolver una llamada que parece importante. Y en este tiempo les trabajen en los literales que faltan y de ahí discutimos si es que tienen alguna pregunta. Ok, bueno, continuemos, ¿no? Preguntas. Bueno, vamos a irnos a la siguiente parte. ¿Sí? Vamos a irnos ya a la parte del campo eléctrico, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos dos distribuciones de carga. ¿Sí? Tenemos una primera distribución de carga que es infinita y es uniforme, ¿sí? Y tenemos una segunda distribución de carga que es esta que está en color café, que es finita y no es uniforme, ¿ya? Donde el origen está justo en el punto M, ¿no? Aquí es el punto cero del eje X. Queremos determinar el campo eléctrico total en el punto M. ¿Qué haríamos? Francisco, cuénteme, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? Sí, profe. Podríamos aplicar la ley de... podríamos calcular la integral de la divergencia del campo, que nos daría básicamente el flujo o a través de una superficie. Podríamos hacer la superficie que sea un cilindro. ¿Y a dónde está ese cilindro? ¿Dónde está centrado ese cilindro y en qué forma está? ¿En qué dirección está? ¿Dónde está centrado? El cilindro tendría que estar centrado sobre el eje, por así decirlo. ¿Sobre cuál eje? Tengo dos ejes ahí. Sobre el alambre. ¿Cuál alambre? Tengo dos alambres. Ahí está puesto para que no sobren, que no falte, más bien dicho. Este tiene que ser... A ver, es un cilindro de radio X orientado en la dirección del alambre de longitud del... ¿Cuál de los dos? Tengo dos cilindros. Tiene que ser más específico. El que está horizontal. Este. Entonces, con este cilindro piensa calcular el campo aquí. Ajá. Ya, este no necesita. Ah, ¿Cuál es el alambre? ¿Cuál es el alambre? Disculpe, no le veo bien el dibujo. ya, ahí espero que vea bien. ¿Qué dice? A ver, Joseph, cuénteme. Su compañero dijo de un cilindro. Ahí están dibujados los dos cilindros. ¿Qué le parece a usted? A ver,
Porque su compañero pensaba en utilizar este cilindro, pero al final ya no sabía cuál mismo era la densidad de carga. ¿Qué piensa hacer usted? Tiene una densidad de carga infinita uniforme, una densidad de carga finita que depende de X a lo largo de este eje, varía, ¿sí? Y quiere calcular el campo en el punto M. ¿Qué hace? Ejercicio de prueba, ¿sí? ¿Pasa o no pasa el semestre? ¿Qué hace? Un no puedo, no sirve. Un no sé tampoco. Esto es el ejercicio de electromagnetismo del semestre anterior. Profe, Dígame, Yulaus. yo sí comparto la idea del cilindro, pero sería un cilindro finito e infinito, porque como los campos se pueden superponer, pero yo entiendo, entonces podemos sumarlos individualmente en el punto M. Ya, ok, entonces dice, ¿no es cierto? Superposición de campos, ¿no es cierto? Ya. Y dos cilindros, uno finito, otro infinito. Vamos a discutir esto, ¿ya? Déjenme primero. Ok. Vamos primero a lo primero, ¿no? Lo primero es lo que usted dijo es importante, ¿no? Yo para calcular el campo aquí, ¿sí? El campo en este punto, el problema es que esta y esta a la vez no tienen ninguna simetría. Sí, a pesar de que fuesen, por ejemplo, a pesar de, ¿no es cierto?, de que esta tiene una cierta simetría por ser un alambre infinito, sí, pierde su simetría al existir esta carga. ¿Ya? Entonces, para aprovechar la simetría, al menos de aquí, y aprovechar un poco el hecho de que este punto se encuentre a lo largo de esta línea y ver qué se puede hacer, yo lo que puedo hacer es el principio de superposición de campos, es decir, calcular los campos de ambas líneas por separado en el mismo punto y al final sumarlas. ¿Ya? Con eso de ahí, ¿qué es lo que tienes, no? ¿Qué es lo que se tiene? Entonces, tenemos aquí un alambre infinito. ¿Sí? Si el alambre infinito, entonces tiene simetría alrededor de este eje. Por ejemplo, que le llamemos Z. ¿Sí? Entonces tiene simetría alrededor de este eje y como es infinito, obviamente el campo es radial. Y a lo mucho el campo podrá depender del radio, de la distancia al eje, ¿no? Es decir, del radio en coordenadas cilíndricas. No puede depender ni de phi ni de z, por lo que este alambre es infinito. Sí, porque este campo debe mantener la simetría de este alambre infinito. Ahora, como es simétrico, ¿no es cierto? Y el campo solamente puede depender de la distancia radial desde el eje, yo puedo aplicar la ley de Gauss, porque sé que sobre toda esta superficie lateral el campo va a ser el mismo. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? A lo largo de esta superficie cerrada calculo el campo. No necesito que esta superficie sea infinita, de hecho. Sí, el alambre si es infinito, eso necesito para que tenga simetría, pero esta superficie no tiene por qué ser infinita. Entonces, de hecho, es una superficie finita, donde solamente hay flujo alrededor de la tapa de las caras laterales, no hay flujo alrededor de la tapa superficial, sí, tapa superior e inferior. Y aquí entonces en la tapa lateral el flujo es ortogonal y el campo eléctrico es el mismo en cualquier punto de la superficie por la simetría. Ya, recuerden, ¿no? Este campo solamente es de esta línea, ¿sí? No estoy hablando del campo generado por esta otra línea café. Y entonces este campo solamente fluye, ¿no es cierto? Como depende del radio y el radio es el mismo sobre toda la superficie lateral, el campo es constante, ¿sí? Y tiene dirección radial, entonces estos dos son básicamente paralelos y el campo es constante sobre la superficie lateral y puede salir de la integral. Y por lo tanto, esta integral, el flujo simplemente es del campo a través de la superficie lateral. ¿Sí? Donde la superficie lateral, ¿no es cierto? Es el radio de la circunferencia por la altura. Y por otro lado, este es igual, ¿no es cierto? A 4pi por K sub B de la carga encerrada. Ahora, la carga encerrada solamente es la carga que va a haber desde aquí hasta acá.
Y como la densidad de carga es lineal y solamente existe a lo largo de la línea, la carga encerrada va a ser la densidad de carga por la altura, lambda h. Y esto de aquí me permite entonces escribir el campo eléctrico de esta densidad de carga uniforme lambda 2, ¿sí? Que es este. Entonces, ¿qué es lo que me dice este campo, no? Este campo, ¿sí? Por la simetría sé que tiene dirección radial, ¿sí? Porque este alambre es infinito, entonces solamente puede tener dirección radial, ¿ya? ¿Sí? Que es lo que está aquí. Por la ley de Gauss veo que depende del inverso del radio y depende solo de la densidad de carga lineal. Esto es lo que me permite la ley de Gauss. Y la ley de Gauss puedo aplicarla aquí porque esta subdensidad de carga es lineal, ¿sí? Es uniforme, ¿ya? Y entonces me muevo a lo largo del eje Z y no varía la densidad de carga, me giro, ¿no es cierto?, en una superficie y tampoco varía la densidad de carga. La densidad de carga tiene simetría alrededor del eje Z. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta densidad de carga si yo cojo un cilindro, tal como estaba dibujado? Así, por ejemplo. Solamente tomemos en cuenta esta densidad de carga, ¿sí? Y este cilindro. ¿Tiene simetría el campo generado por este alambre? No, no tiene, ¿Por qué no tiene? porque a medida que voy desplazando en el eje positivo, la carga va a ser mayor. No tiene, ¿no es cierto? Exacto, porque a medida que me muevo a lo largo del eje, ¿sí? La carga varía, ¿ya? Entonces no puedo decir, ¿no es cierto?, que aquí hay una carga, ¿sí? Es decir, esto, ya no puedo decir esto, ¿sí? Aquí hay una carga igual y opuesta, y por lo tanto los campos se suman y el campo solamente es radial. Eso no va a pasar, ¿sí? Porque la carga aquí y la carga acá es diferente, entonces el campo ya no va a ser radial y ya no va a ser el mismo. Entonces, este pierde la simetría. Si bien hay simetría, si yo giro, ¿no es cierto?, esto de aquí, no pasa nada a la densidad de carga, porque esta densidad de carga no depende de phi, pero sí depende del eje. Entonces, este término de aquí, sí, el kx rompe la simetría. Y por lo tanto, aquí no puedo calcular por ley de Gauss. Nunca voy a poder calcular este ejercicio por ley de Gauss. ¿Está claro? Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Ya, tomar, ¿no es cierto?, un diferencial de carga, ¿sí? Tomar un diferencial de carga e integrar. Es decir, aplicar la ley de Coulomb. Aquí no me queda otra que aplicar la ley de Coulomb. En este caso anterior, en este caso, ¿sí?, también podría aplicar la ley de Coulomb y calcular el campo en este punto también, sin ningún problema, ¿sí? Pero aplicar la ley de Coulomb aquí va a ser mucho más difícil que aplicar la ley de Gauss. Siempre que exista simetría y pueda aplicarle ley de Gauss, aplico, porque es más fácil. De hecho, ustedes podrían intentar calcular, ¿no es cierto?, el campo de un alambre infinito en el eje Z, por ejemplo, en un punto cualquiera, y van a ver que la integral es complicada, es difícil, ¿no? Acá no hay otra, ¿ya? Acá no puedo aplicar ley de Gauss, no hay manera de aplicar ley de Gauss. No importa cómo le ponga esta línea, siempre va a tener, no va a ser simétrico porque la densidad de carga varía con la posición del eje. Y entonces calculo la ley de Gauss, ¿no es cierto? Entonces cojo un punto cualquiera del eje, por ejemplo, o el punto 0, si es que quiero hacer solamente para ese caso. Yo cogí un punto cualquiera del eje X, ya que es este, Sx. ¿Sí? Aquí está mi densidad de carga, ¿no es cierto? Aquí está la densidad de carga, delta Y, delta Z. Esta es mi densidad de carga expresada como función de deltas de Dirac. ¿Sí? Y la densidad de carga, ¿no es cierto? R' es una posición a lo largo del eje X. ¿Sí? Y reemplazo en mi ecuación, ¿no? Y ya integrando en Y y Z me va a dar esto. ¿Ya? Donde este punto es A medios y este punto es A medios más L. En mi integral, ¿no? Sí, tal como está en el gráfico, ¿no? Sí.
Este es L y esta distancia es A medios. ¿Ok? Y entonces integro, ¿no? Reemplazo e integro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que aparece aquí? Aquí aparece un módulo al cubo. ¿Sí? Y este módulo al cubo, ¿no es cierto?, es el módulo de S menos X, donde el módulo de S menos X puede ser, ¿no es cierto?, puede ser S menos X o X menos S. ¿Ya? Y eso dependerá, ¿no es cierto?, si S es mayor que X o si S es menor que X. ¿Sí? Y eso quiere decir, dependerá si S está aquí, si S está aquí o si S está acá. ¿Sí? Si S está aquí, S es mayor que X. Si S está acá, S es menor que cualquier X que está aquí. Pero si S está aquí, este S, hay unos puntos en los que S es mayor que X y hay otros puntos en los que S es menor que X. Y se vuelve importante aquí, bueno, se vuelve importante aquí ver cuál es el caso. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, yo voy a tener en este caso, por ejemplo, digo, voy a calcular en esta zona, ¿sí? En este punto, en un punto S menor que, ¿por qué no se me queda grabado? Voy a calcular en esta zona, ¿no? En un punto S menor que A medio, es decir, aquí, en un punto de esta partecita de aquí, ¿sí? Para esta zona de aquí, S es menor que X, y por lo tanto el módulo de S menos X es X menos S, reemplazo, integro y ya está. ¿Sí? Y voy a tener que tener cuidado para los otros puntos, ¿no es cierto? Porque en los otros puntos yo tengo, por ejemplo, esta situación de acá. Es decir, yo en los otros puntos tengo una zona en la que S es mayor, por ejemplo, este punto de aquí, ¿ya? S es mayor que cualquier X donde está el diferencial de carga. Por lo tanto, el módulo de S menos X es S menos X. Pero hay otra zona, ¿no?, que es justamente un punto aquí intermedio, ¿sí?, en donde S, ¿sí?, puede ser o menor que A medios, o puede ser, ¿no es cierto?, una zona mayor que X, por ejemplo, en esta parte de la integral, S es mayor que X, y por lo tanto este módulo es S menos X, y otra zona en donde S es menor que X. Es decir, estos puntos de aquí arriba, X es mayor que S. Y estos puntos de acá abajo, antes de S, X es menor que S. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo tengo que dividir la integral en dos partes. Si bien esta parte no es parte del ejercicio, es importante la discusión porque este módulo siempre tengo que considerarlo como módulo. Sí. Si no saco el módulo correctamente, voy a tener resultados erróneos, ¿no? Y es la segunda vez que les explico lo mismo, ¿ya? Finalmente, ¿no?, ya tengo el campo generado por esta línea, ya tengo el campo generado por esta línea en el punto 0. Entonces, simplemente, ¿no?, tengo el campo generado por la línea 2, que era el que sacamos primero por ley de Gauss, que es este, y el campo generado por la línea 1, que es esta de acá, ¿ya? En el origen, cuando S es igual a 0, entonces reemplazo, evalúo, sumo y me da esto. ¿Sí? Fuera de la parte matemática e integral, lo importante aquí es justamente el concepto que dijo su compañero, principio de superposición de campos. Pues yo puedo dividir mi problema en partes y calcular cada parte como me convenga. No puedo calcular el campo de todo esto de una sola vez, no me conviene, inclusive porque matemáticamente va a ser un lío. ¿Sí? Y obviamente, otra cosa importante es aplicar la ley de Gauss cuando tenga simetría. Si no estoy seguro dónde tiene simetría o no, les va a tocar siempre escribir la ley de Coulomb y siempre integrar. Y entonces este problema, que es muy sencillo en dos líneas, se transformará en un problema de una integral compleja, si es que no saben aplicar la ley de Gauss. ¿Preguntas? Yo me perdí un poco en la parte cuando X pertenece al alambre, porque no estaba pensando que ahí no se puede aplicar como una especie de ley de Gauss y
No, lo que pasa es que usted dice, ¿no es cierto? Tengo un alambre, ¿sí? Cuya densidad de carga depende de X, ¿ya? Donde naturalmente este es del eje X, ¿no? Sí. Y usted dice, yo quiero calcular, por ejemplo, específicamente, ¿no? Aquí está el eje X, ¿sí? Yo quiero calcular el campo aquí, en este punto. ¿Ya? Entonces, para calcular el campo en este punto, yo debería elegir, si es que quiero hacer por ley de Gauss, una superficie simétrica a esta cosa que pase por este punto. Y no hay manera de hacer una superficie cerrada, simétrica, que pase por este punto que sea simétrico a esta densidad de carga. Sí. Si, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, justo voy a coger la mitad del alambre? Sí, y voy a calcular el campo aquí. ¿Ya? ¿Podría aplicar ley de Gauss? ¿Qué dicen? ¿Podría aplicar ley de Gauss ahí? Hacer lo que usted me dice, coger un cilindro suficientemente pequeño, que ni sé qué. ¿Puedo aplicar ley de Gauss? No. No. ¿Sí? A lo mejor si estuviese muy cerca, podría intentar hacer algo, pero esto de aquí rompe completamente la simetría. Este término KX rompe completamente la simetría que existe, que es la simetría que hay alrededor de este eje, del giro, la simetría cilíndrica. ¿Sí? Entonces, como este depende del eje, se rompe completamente la simetría y no puedo aplicar ley de Gauss de ninguna manera. ¿Sí está claro? La única forma en la que se aplicaría ley de Gauss es que si este alambre fuese muy pequeñito, por ejemplo, ese es el alambre, y estoy calculando el campo eléctrico en un punto súper lejano, ¿sí? De manera que este alambre lo puedo ver como una carga puntual y decir entonces de este alambre le voy a ver simplemente como una carga puntual y esto tiene simetría esférica. Eso podría ser, ¿sí? Cuando la distancia es muchísimo mayor que el tamaño del alambre. Ahí desaparece la línea, prácticamente es un punto y puedo aproximar mi resultado como una superficie esférica y aplicar ley de Gauss. ¿Está claro? Pero en cualquier otro caso, no puedo aplicar ley de Gauss aquí, porque se me rompe la simetría. Se rompe la simetría por este término KX. ¿Algo más? Yo es que me queda la duda porque creo que una vez nos comentaron que el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo. Y en este caso, dentro del alambre, si yo me ubico, sería nulo o no. Lo que pasa, bueno, supongamos que este es un alambre conductor, ¿ya? Entonces, si me fijo en el alambre conductor, si me fijo en el alambre conductor, ¿no es cierto? Yo digo, sí, entonces tengo un conductor, por ejemplo, así. Sí. Y entonces ahí está, en ese conductor yo tengo, ¿no? Una densidad de carga lineal. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, las cargas van a estar en la superficie, ¿ya? Las cargas van a estar en la superficie y obviamente aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro el campo es cero. Es decir, bueno, no existe campo. ¿Sí? Pero nosotros no estamos hablando del campo adentro, estamos hablando del campo afuera, acá. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, ya. Entonces, el campo eléctrico, el campo eléctrico dentro del conductor, por ejemplo, sí podría ser cero, ¿no es cierto? Pero aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en un punto que sería este, que está fuera del conductor. ¿Sí? Sí. Entonces, en este punto de aquí, estamos fuera del conductor y el campo eléctrico sería diferente de cero. ¿Está claro?
De todas formas, aquí no estamos hablando de un alambre conductor necesariamente, es decir, estamos hablando simplemente por ahora, ¿no? Como les digo, de alguna forma se han ubicado estas densidades de carga aquí. Todavía no estamos hablando de medios materiales porque para hablar de medios materiales tenemos que hablar de una propiedad que se llama la polarización de la materia, que ustedes ya han de haber visto, en la cual modifica el campo eléctrico. Sí, aquí simplemente existen cargas de alguna forma distribuidas de acuerdo a esta función. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Es que no me quedó muy claro en la parte del inicio, donde se calcula el campo eléctrico usando la ley de Gauss, pero en la integral de la derecha, ¿cómo llego de la integral de la densidad de carga al resultado de lambda por h? Bueno, es simplemente por la integral, ¿no es cierto? Que la densidad de carga es lambda sobre cualquier punto de z y en todo punto sobre el eje, ¿no es cierto? Sí, es decir, la densidad de carga volumétrica es el mismo ejercicio inicial, por eso era importante. Es igual a lambda de y de z, ¿sí? De y de x sería, ¿no? De y de x, delta y delta x. Ya, entonces esta, ¿no es cierto? Es una densidad de carga lambda sobre cualquier punto del eje z y sobre cualquier otro punto vale cero, ¿no? Porque esto es delta y, delta x y esto parece delta z. ¿Sí? Y entonces ahí cuando integro la densidad de carga lambda en todo el volumen, ¿no es cierto? En el dx de y de z, ¿sí? Esto me queda simplemente la integral en todo el espacio, ¿sí? De lambda de z. ¿Ya? Bueno, bueno, y esta no es integral en todo el espacio, no solamente es integral en esta zona de aquí. Es decir, sería la integral en la altura del cilindro, de 0 a L. ¿Sí? Y esto es simplemente, como lambda es constante, esto es lambda por L, o lambda por H, más bien dicho. ¿Sí? Que es lo que hemos estado usando. Ya, que es esta cantidad de aquí. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Algo más? Bueno. Vamos entonces al siguiente problema. ¿Sí? En este problema tenemos una carga Q que se distribuye uniformemente, ¿no es cierto?, de manera homogénea en un alambre recto. El problema es que este alambre recto es finito. ¿Sí? Ya no es infinito. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el campo eléctrico de la distribución de carga en cualquier punto del espacio. Primera pregunta, ¿no es cierto? Densidad lineal de carga. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esteban. O sea, como dice que se distribuye de manera aproximada, porque si no, a veces medio mal entiendo. Sí, le escucho bien. Si cuando no los escucho, yo les digo. Como dice que se distribuye de manera uniforme, o sea, por lo que dice homogéneamente, simplemente sería Q sobre L. Ya Q sobre L, ¿no es cierto? Ok, entonces Q sobre L, ¿verdad? Vamos con la segunda parte con usted mismo. ¿Puedo aplicar ley de Gauss? Es un alambre finito con densidad uniforme. Sí, yo creo que sí, sí se puede aplicar la ley de Gauss, porque sí hay simetría. O sea, vas a poder utilizando la simetría otra vez. Ya. Ahora, vamos a ver, ¿no es cierto? Ahí está el alambre, ahí está el cilindro. Sí, vamos a poner un cilindro por ahí. Entonces, si ese es el alambre, ¿no es cierto? Y ahí está el cilindro, comparemos los diferentes puntos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no digamos, este punto de aquí
y este punto de acá. Más abajito, ¿ya? El punto 1 y el punto 2, ¿ven la misma distribución de carga? Claro, pero sí, 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 es verdad, hay un problema con que es finito, ahora me acabo de dar cuenta, porque el 1, en el caso del 1 en la parte, a ver, hacia arriba ya no tendría carga, Sí. entonces no sería, no sería simétrico. Ya, ¿no es cierto? Entonces, no es simétrico, ¿verdad? Sí, no es simétrico. Eso quiere decir, el hecho de que sea finito le hace perder la simetría alrededor del eje Z. ¿Sí? Le hace perder la simetría en este eje, ¿no? A lo largo de este eje vertical, subiendo y bajando, pierdo simetría porque estoy más cerca o más lejos del un extremo. ¿Sí? En este caso, en algunos casos, no se dice un alambre muy largo, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que no estoy ahí, ¿ya? Entonces digo, es un alambre muy largo, ¿no es cierto? Y estoy calculando el campo en un punto, en este punto, por ejemplo, ¿ya? Digamos así, ¿sí? Entonces, es un alambre muy largo, ¿sí? Pero estoy calculando el campo en un punto cercano al eje, ¿sí? En donde esté más o menos en todos estos puntos, ¿ya? Si bien estos puntos están más cerca o más lejos de los extremos, este alambre es tan largo que cerca de la zona mitad el campo se comporta casi como un alambre infinito, ¿ya? Entonces, en algunos casos, ¿no es cierto? Se dice un alambre muy largo, ¿sí? Asumiendo que yo estoy calculando el campo muy cerca del alambre y lejos de los extremos, para decir que este es un alambre infinito, ¿ok? Entonces, no puedo aplicar ley de Gauss, ¿ya? No puedo aplicar ley de Gauss porque no se cumple la simetría, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo voy a suponer este va a ser mi alambre, ¿ya? Este va a ser mi alambre, ¿no es cierto? Y aquí está un punto cualquiera del espacio, ¿sí? Vamos a ver. El alambre, ¿sí? Tiene simetría alrededor del eje Z, ¿sí? No a lo largo del eje Z, pero sí alrededor, ¿ya? Como tiene simetría alrededor del eje Z, el campo eléctrico no puede depender de la variable phi, ¿sí? Y a lo mucho va a depender de R y de teta, o de R y de Z si es que trabajo en coordenadas cilíndricas, pero no depende de phi, ¿sí? Para un giro en phi, para un giro aquí, ¿no es cierto? Para cualquier giro alrededor del eje Z, la densidad de carga no cambia. Entonces, esta simetría alrededor del eje Z me hace que el campo eléctrico solo tenga dependencia con el radio y con el ángulo teta o con R y Z, como quieran escribirlo. ¿Qué dirección puede tener el campo eléctrico? Hablemos en esféricas, que es lo que yo hice, ¿no? ¿Puede tener el campo eléctrico dirección radial? ¿Puede tener dirección en teta? ¿Puede tener dirección en phi? ¿Dónde puede tener el campo componentes en general? ¿Qué dice Adrián? En general, creo que el campo tendría dirección en 10 porque pueden cancelarse. Dirección en Y. Ese X, Y, Z no me sirve por la simetría, ¿ya? O utilizamos esféricas o utilizamos cilíndricas. X, Y, Z no mantiene la simetría del problema. Entonces le vuelvo a preguntar lo mismo. Depende de la que quiera trabajar, ¿no? R, phi y teta, o si no, R, o si no, rho, phi y Z.
en donde quiera, ¿ya? ¿Qué componentes puede tener el campo eléctrico? ¿Y por qué? Va a tener componentes de Rho. Ya, puede tener componentes de Rho. ¿Qué más? De Rho. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en esféricas, solamente me tendría la radial. Es radial. Ya, en radial. Ok. En phi y en z no tienen. En Z depende, porque ya no es solamente infinito, como es ubico arriba, sigue teniendo eje Z, sigue teniendo abajo también. Es decir, que sí tiene componentes en z. Sí, sí tiene. Y en fin. Mixer tangente al radio. ¿Qué dice Andrés? ¿Tiene componentes en phi? No, ¿Por qué no? porque hasta el momento hemos dicho que esta distribución de cargas es homogénea, entonces mantenemos las coordenadas cilíndricas y si no varío en Z, la carga va a ser la misma. Es que giro alrededor de esa porción de carga. Ya, entonces si giro, ¿no es cierto? Alrededor de z, no, ya va a ser la misma. Entonces, no tiene componentes en phi. ¿Ya? Por el mismo motivo, va a tener componentes radiales y va a tener componentes en teta, si escribo en esféricas. No va a tener componentes en phi. ¿Ya? Pero no es radial el campo. ¿Sí? No es radial. Tiene componentes en R y en teta, si es que le escribo en esféricas, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico por simetría puede tener una componente radial y una componente en teta, o componente radial en cilíndricas y componente en zeta, como quiera verle, pero no puede tener componentes en phi, que es lo interesante. Esto es lo que yo espero de mi ejercicio. ¿Sí? Entonces el campo, por ejemplo, en este punto, puede ser, ¿no es cierto?, que sea así, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? No es exactamente radial, ¿ya? Sino que tiene una componente en teta también. ¿Sí? De hecho, solamente en este punto de aquí, el campo va a ser radial, porque hay igual cargas arriba que abajo, distribuidas simétricamente. En cualquier otro punto que salga del plano XY, el campo va a tener componentes en R y en teta o en R y en Z. ¿Sí? Todo eso por simetría, ¿no? No necesito resolver nada para saber eso. Y ahora sí, lo único que me queda es plantear el campo. ¿Sí? Entonces planteo el campo, ¿no es cierto? Esta es mi densidad de carga, que es una densidad de carga lineal, entonces la densidad de carga volumétrica se transforma en una densidad de carga lineal, ¿sí? Esta densidad de carga lineal se encuentra en las posiciones z en z, donde dz es mi variable de integración entre menos L medios y más L medios, que es donde hay carga, y mi punto R, que es este punto de aquí, tiene coordenadas P en Y y Q en Z. ¿Por qué eliminé las coordenadas en X? No es exactamente este punto. Si es un punto del plano YZ. ¿Por qué eliminé la coordenada en X? John, ¿por qué eliminé la coordenada en X? ¿Qué tiene que ver con la simetría que hay alrededor del eje Z? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver con la simetría? Que solo calculando en una dirección
como por ejemplo X o Y puede ser cualquiera, va a ser lo mismo. Ya, Una sola. ok, Ignacio. Entonces, sobre cualquier punto de esta circunferencia, ¿qué va a pasar con el campo? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Como tiene simetría alrededor de ese eje, ¿no es cierto? El campo en magnitud va a ser el mismo. Simplemente, ¿no? Que aquí va a estar en este plano, ¿sí? Va a estar en este plano de aquí, ¿ya? Aquí va a estar en este plano de acá, acá en este plano y acá en este plano. Pero, ¿no es cierto? Si aquí está para arriba, aquí está para arriba, aquí está para arriba, es como girar. Este vector simplemente cambia de posición en los diferentes puntos, pero tiene exactamente la misma forma, porque mantiene la simetría del giro. Entonces, este vector de aquí gira y se pone acá, gira y se pone acá, gira y se pone acá. Por eso, ¿ya? Entonces ahí se mantiene la simetría cilíndrica, ¿no? Y entonces yo estoy escogiendo un punto del plano YZ. Estoy escogiendo este punto porque calculando este punto, calculo cualquier punto simplemente girándole a este vector. ¿Ya? Entonces, por eso calculé, ¿no es cierto? En este punto de aquí. ¿Por qué? Porque aumentar una coordenada en X aquí me replica este integral con respecto a Y dos veces. La misma integral dos veces y no tiene sentido. ¿Ya? Entonces simplifico mi ejercicio lo que más pueda, aprovechando la simetría. Tomen en cuenta que todas las clases hasta ahora estoy hablando de simetría. Esto es súper importante para poder tener una idea de lo que esperar y poder simplificar mis ejercicios. ¿Sí? Lo que resta de aquí en adelante, ya es simplemente matemática. Entonces aquí, ¿no es cierto? Z es la variable en la que estoy integrando, Q y P son cantidades constantes, integro esta cosa y esto es simplemente una integral común y corriente. ¿Ya? Simplemente cambios de variable, ¿no es cierto? A funciones trigonométricas y hay que hacer un par de cambios de variable que yo no les he detallado acá y simplemente sale la integral que es esta. ¿Sí? Y aquí yo la generalizo, ¿no? Entonces, en vez de decirle P y Q, P, la coordenada en Y, ya esta coordenada en Y, ¿no es cierto? Sí, esta coordenada en Y la voy a reemplazar por una coordenada radial, ¿sí? Y Q le voy a reemplazar por Z, ¿no? Para tener lo que solemos tener ya, Rho y Z. Y este va a ser el campo, ¿sí? Simplemente cambiándole, ¿no? Para tener en la forma usual, ¿ya? Porque ya integré, entonces ya me quedó todo esto en función de P y Q y L. Ahora, este campo de aquí yo ya puedo estudiarlo. Y esas van a ser las líneas de campo. ¿Sí? Ahí está la densidad de carga. ¿Ya? Podemos fijarnos, ¿no es cierto? Que cerca del alambre el campo sale ortogonalmente, cerca de la mitad del alambre. ¿Sí? Tal cual un alambre infinito, ¿no? Pero conforme me voy acercando a los extremos, el campo se va curvando hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo de cerca de qué extremo esté. Y esta es la forma del campo eléctrico, ¿sí? Calculada a partir de la ley de Coulomb. Y aquí están las intensidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo les mande a hacer una simulación en matemática, necesito que me hagan las capturas, ¿no? No me manden los códigos, porque me toca a mí estar corriendo el código y ver si está bien. Mándenme el código, está bien, ¿sí? Pero en el deber hagan las capturas de lo que tienen que hacer. Si es un video, capturas secuenciales a diferentes tiempos para entender lo que quieren decir. ¿Sí? Y este campo, ¿ya? Va a ser el mismo, este simplemente está en un corte, no en un plano, porque va a ser el mismo si le hago un giro. Es decir, este campo de aquí en el espacio es lo mismo. Haciéndole un giro a este campo, voy a imaginarme el campo en todo el espacio. Ya, porque tiene simetría axial el problema, ¿no? Otra forma de enfrentar el problema es enfrentarle, en vez de calcular el campo, calcular el potencial. La ventaja de aquí es que aquí yo tengo que hacer nada más una integral. ¿Sí? Entonces calculo esta integral y esta integral, bueno, es un cambio de variable, ¿no es cierto?, a funciones trigonométricas y de ahí una integral que es ya de tabla, que es el logaritmo del coseno más la secante, creo que es esto. ¿Sí? O más la tangente, no me acuerdo. O secante, no, logaritmo secante más tangente, ya. Y entonces tenemos esto.
Calculamos los límites, ¿no es cierto? Igual nuevamente, P le reemplazo por una coordenada en ρ, Q en Z, ¿no es cierto? Y me queda esta cosa de aquí y ya tengo el potencial, ¿sí? Calculo el gradiente del potencial y tengo el campo, ¿ya? Entonces, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Calculando el gradiente del potencial me va a dar esto. Entonces, aquí puedo ver en las líneas blancas, ¿sí? Estas líneas blancas son las líneas equipotenciales. Entonces, ¿no? Si podría, bueno, las líneas blancas se confunden aquí. Si podríamos ver las líneas blancas aquí, aquí van a ser planos prácticamente, ¿no? Es decir, cilindros, ¿ya? Pero conforme me voy alejando, estos cilindros, ¿no es cierto?, se van haciendo cada vez más curvos, ¿ya? Aquí tenemos igual, ¿no es cierto?, las líneas de campo eléctrico, que son ortogonales a las líneas de equipotenciales que están en blanco, y a colores, ¿no es cierto?, tenemos las zonas donde es más grande la intensidad de campo eléctrico y a más oscuro, más pequeña la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Todo esto está hecho en el matemática, ya hay un programa por ahí, hay un código por ahí que se sirve para calcular esto, ¿sí? Aquí está otra representación de los potenciales. Por ejemplo, aquí está una línea de carga muy chiquita con respecto de la posición donde estoy calculando el campo, y aquí están los equipotenciales. Fíjense entonces que los equipotenciales se ve como figuras esféricas, ¿sí? Mientras, ¿no es cierto?, que en la parte de acá abajo, en cambio, la línea es muy larga y estoy calculando el campo, bueno, el potencial eléctrico en una zona cercana al centro de la línea. Aquí está el cero, ¿no? Aquí está la mitad. Y fíjense que aquí las equipotenciales son como, sí, son superficies cilíndricas alrededor de la línea. Ya, tal cual lo que debería pasar, ¿no? Preguntas. Profe, yo tenía una pregunta. Cuénteme. ¿Me puede repetir por qué no tendría componentes en el unitario phi campo, que no depende de phi, sí me queda claro, pero no porque no tiene unitario phi? Lo que pasa es que el campo es radial, ¿no? Es decir, es radial desde la carga, ¿ya? Y como las cargas están sobre el eje Z, ¿sí? No puede en ningún caso tener una componente así, tangencial. Esta sería la componente en phi del campo, ¿sí? No puede tener una, porque para que tenga una componente aquí, tiene que haber alguna forma de producir, es decir, tiene que alguna carga estar en esta dirección, pero la carga no está en esta dirección, no puede estar en dirección tangente a esta circunferencia, porque la carga está en el eje. Sí, y en el eje los únicos dos direcciones que tenemos, ¿no es cierto?, son estas dos, son la radial en cilíndricas, por ejemplo, ¿sí? Y la Z. Es lo único que existe en este plano que forma el eje Z con este vector R, ¿sí? El otro vector phi está aquí. Entonces no hay manera, ¿sí? No hay manera que el campo eléctrico tenga componente aquí porque la carga sale, el campo sale radialmente de la carga. Eso quiere decir que debería haber una carga fuera del eje Z que venga en línea recta desde esta línea, ¿sí? Tangente. ¿Está claro? Profe, también me podría justificar por qué estamos, siendo que estamos en electrostática, entonces no hay campos solenoidales, y si estuviera en la componente phi, entonces habría un rotacional diferente de cero. Déjeme ver. No sé si ese podría ser una justificación que siempre sea válida, pero sí, supongo que sí. Sí. Es decir, si fuese solamente en un arco de la circunferencia, el campo podría existir, podría existir una densidad de carga que solamente, por ejemplo, así,
que solamente en esta, ¿qué pasa con esto? Que solamente, ya, sí. Si fuese, por ejemplo, digo, ¿no es cierto? Solamente en esta sección de aquí existe un campo eléctrico en esta dirección. ¿Ya? Ahí podría existir una densidad de carga que me genere un campo así, por ejemplo, que sea, que tenga dirección en este arco. Por el hecho de que el campo se encuentra en toda la circunferencia, ¿no es cierto? Sí, porque como tiene simetría, si existiría campo aquí, debe existir campo acá, debe existir campo acá y debe ser idénticos en todos los puntos, ¿no? Entonces, por el hecho de que exista en toda esta simetría, ahí me hablaría de circulación, ¿sí me entiende? De lo contrario, si no fuese en toda la circunferencia, sino solamente en un arco de circunferencia donde afirmo que hay campo eléctrico en esta dirección, ¿ya? No en toda la circunferencia, esta de aquí no circula porque no se cierra. Y esto sí podría generarse en electrostática, mientras que esto no. ¿Sí? Por lo que usted dice, ¿ya? Pero ese argumento es un poco, hay que pensarle bien. ¿Sí? ¿Está claro eso lo que le quiero decir aquí? Entonces tendría una simetría cilíndrica. Sí lo podría utilizar ese argumento porque se genera el campo en todo el círculo y la circulación, ¿verdad? Claro, sí, en ese caso sí, pero no es algo que me gustaría justificar siempre. No más fácil cuando se habla por simetrías, eh, sí, se analiza más que todo desde el punto de vista de simetrías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿ya? Sí, por ejemplo, digo, ¿ya? Supongo que tengo esta línea, ¿no es cierto? Sí, y supongo que existe un campo en esta dirección, ¿ya? Sí. ¿Qué pasaría si yo le doy de vuelta a la línea? Es decir, lo que está arriba pongo abajo, ¿ya? Y lo que está abajo pongo arriba. Si existiría este campo en esta dirección, ¿sí? Es decir, en la dirección más phi, ¿ya? Si yo invierto esto, ¿sí? La línea se invierte. Eso quiere decir que el campo debería estar en la dirección menos phi. Pero esta línea de aquí y esta línea de acá son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces no puede ser que exista un campo en la dirección más phi, porque, ¿no es cierto? Como estas dos líneas son indistinguibles, es decir, si le di la vuelta a la línea infinita, tengo la misma línea infinita, no puede ser que el campo en un caso esté aquí, en el campo en el otro caso esté acá, porque es lo mismo. ¿Sí está claro? Entonces, eso se llama simetría, ¿ya? Entonces, por esta simetría, yo puedo decir, esta componente no existe. ¿Sí? Eso es el análisis por simetría, ¿ya? Y ese tipo de análisis es más confiable que el otro, ¿no? El otro sí es, evidentemente es cierto, pero es una aseveración que podría no ser cierta si es que no se completa la circulación, digamos. ¿Algo más? Bueno, bueno, yo tenía un par de ejercicios más que quería mostrarles, pero ya se acabó la hora. Entonces, por favor, quedan un par de ejercicios de deber. Sí, déjenme ver cómo estamos. Queda, bueno, este ejercicio yo lo tenía resuelto la parte A. Sí, básicamente es una densidad de carga, pero que no es en un volumen completo, sino es en un volumen entre estas dos zonas, ¿no es cierto? Y es una densidad de carga que varía con el radio y una carga lineal aquí en el plano XY. Y se pide el campo eléctrico en un punto del plano YZ. ¿Sí? Entonces este de aquí está resuelto y el otro punto es la fuerza de interacción entre esta línea y esta carga, ¿ya? Ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio que también que queda de deber es este, ¿no? Sí. Este de aquí es un ejercicio que tienen un cascarón esférico, ¿ya? Y tienen un hueco aquí y se pide calcular el campo eléctrico en el medio del hueco y demostrar que es este y hacer una aproximación cuando este hueco es muy pequeño,
justificar por qué el campo eléctrico sería esto, ¿no? En el sistema internacional está en este ejercicio, ¿ya? Y otro ejercicio que es este, ya que es un arco de circunferencia cuya densidad de carga varía con el seno del ángulo θ, donde este es el ángulo θ, calcular el campo eléctrico en el punto central. ¿Ya? Y un último ejercicio, ¿ya? Que es este, ¿no? Sí, que es este de aquí, en el cual tiene, bueno, aquí está todo el contexto, ¿no? Entonces, por favor, estos ejercicios háganles, son ejercicios de deber, ¿ya? Y con eso nos vemos el día viernes, ¿ok? Espero que tengan una buena tarde. Hasta el viernes. El viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.